Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar una entrevista a Álvaro, el papá de un niño con dislexia. Así que los espero que Álvaro se una muy pronto, así arrancamos. Tengo muchas expectativas de cómo va a ser esta entrevista. A ver si ya lo puedo invitar. Muy bien. Aquí está, aquí estamos. Muy bien, qué suerte. Así arrancamos en horario y aprovechamos muy bien el tiempo. Gracias a la convocatoria que estoy teniendo, les agradezco, creo que el tema lo amerita realmente. Así que, bueno, con todo gusto, espero que Álvaro se conecte. El tema es sumamente interesante y sobre todo si uno lo puede analizar desde lo vivencial, ¿no es cierto? Desde una persona que habla sobre lo que vivió, sobre lo que está experimentando también. ¿Me escuchan bien? Bueno, a ver. Esperemos que Álvaro se sume. Ah, perfecto, ya está conectándose. Bueno, genial. A ver, ahí. Vamos a dejar primero que se exprese, ¿no? Uno tiene que dejar que la novedad es él. Y después, por supuesto, vamos a tratar de dejar un tiempito para las preguntas. En todo caso, bueno, vamos viendo. A ver, ¿qué estará pasando? Que todavía no se puede conectar. Bien, lo esperamos. Gracias a todos. Bien. Esperemos que no nos falle la conexión. A ver, a ver. Bueno, para los que no me conocen, me presento ya que estoy para aprovechar este tiempo muerto. Eh, Soy licenciada en fonoaudiología, me dedico a la orientación neurolingüística y dentro de los cuadros que abordo me interesa siempre mucho la dislexia en niños, adolescentes y adultos, pero la dislexia que tiene que ver con la dificultad en el neurodesarrollo, o sea, la dislexia evolutiva o de desarrollo, pero que hasta el día de hoy, a ver ahí, hasta el día de hoy, perdón, ahí, vamos a ver si, ahí está, a ver si ahora, listo. Les decía que hasta el día de hoy, todos los meses recibo adultos con mucha incertidumbre porque creen que tienen dislexia, pero nunca nadie les ha dado el diagnóstico. Entonces, bueno, es muy interesante ese campo de trabajo para quienes nos dedicamos a dislexia, porque realmente las personas les hace muy bien saber entender qué es lo que les pasa. Y ahora está Álvaro con nosotros. Hoy nos Hola, ¿qué tal? demoramos un poco. Álvaro, ¿cómo estás? Sí, la tecnología va, No hay problema. Ok, probamos pocas veces y yo normalmente no uso Instagram, uso otros medios bueno. para hacer conferencias y demás con amigos y demás. Bueno, vamos a tratar de aprovechar a full el tiempo. Directamente Dale. voy a hacerte algunas preguntas que estoy segura que los asistentes están interesados en saber. Primera pregunta básica, ¿no? ¿Cuándo? Porque vos, cuando hicimos el post, ya sabíamos que podíamos decir ampliamente que eras una persona con dislexia, pero ¿cuándo fue la primera Sí. vez que vos entendiste que era eso lo que te pasaba? O sea, que te dijeron, bueno, lo que tenés es dislexia. Esa parte yo no intervine, por eso te pregunto. Bueno, casi como que me tuve que casar, fue mi mujer la que me dijo que tenía dislexia. Estoy hace 30 años casada con María Alejandra Naveira, que es fonoaudióloga, pero es especialista en audición. Ella la especialización en realidad es de audición, no es con problemas de dislexia o demás. Pero bueno, conociéndome y bien, cuando nos estamos conociendo, ella me dijo, mira, esto parece dislexia lo que tenés. O sea, yo me daba cuenta que había cosas que no cuadraban demasiado, que a mí escribir y esas cosas, nunca tuve demasiado problema para leer, pero escribir, que si era B larga, si era B corta, si había una H, los acentos no sé ni para qué existen, y aparte no es el tema del error ortográfico, es escribir con cierta coherencia, ya Mm, me resulta difícil.
Y O sea bueno, que, ella es la primera, bueno, primer punto a favor de la fonoaudióloga y audióloga, de esta sí, colega tan capaz, Alejandra Naveira, que, digamos, fue inclusiva. sí, Detectó y sí, dijo, y sigamos. así todo, claro, y así todo siguió saliendo conmigo y se casó. Lo Por que eso, no por sé si eso. habla bien de ella o No, mal, no sé si fue habla. buena decisión o no, pero bueno. Bueno, lo que pasa es que quizás en el momento tiene doble mérito, porque en el momento, tal vez que comenzaron la relación, no se sabía la cuestión del cerebro neurodiverso, ¿no es cierto? Y todas las fortalezas que tienen las personas con dislexia. Así que tiene el doble de mérito. Ahora no tendría tanto valor, porque sabemos que los cerebros pueden ser muy distintos, por eso se habla del cerebro singular, Sí, ¿no? O peculiar de la persona con dislexia. Y no solamente tenemos que pensar en déficit, sino tenemos que pensar en una forma diferente de procesar. Bueno, y entonces, eso por un lado. Y con respecto sí. a lo que vos seguramente, previamente, ya venías en algún momento de que eras chiquito, empezaste a sentir que algo te costaba, que algo eras distinto al resto. Bien, ¿y eso Sí, cómo fue? Sin tener rótulo, ¿no? eh, Sin tener diagnóstico. Sí. a ver, fue difícil porque, o sea, la actitud de mis padres en gran medida, o sea, mi padre en gran medida fue un padre ausente. O Mm, sea, no, nunca supo él ni supe yo muy bien cómo relacionarnos. Aparte murió cuando yo era relativamente joven, con 17 años, ¿no? Que después eso también yo creo que marcó un poco el tema de estudios para mí en cuanto a universidad y demás. Pero el tema es que la dislexia, yo después me pude dar cuenta, viene del lado de mi abuela materna, porque mi tío, o sea, mi abuelo biológico murió, digamos, de joven también, yo no lo llegué a conocer. El abuelo que yo, para mí es mi abuelo, es, digamos, que es el segundas nupcias de mi abuela, ¿no? Mi abuela ujú, biológica. ujú. Este, y mi tío, que en realidad biológicamente es nada más la relación que tenemos es a través de mi abuela, y toda la descendencia por ese lado son disléxicos también, o sea, evidentemente venía por Bueno, ahí. yo aprovecho y voy picoteando para la audiencia experta. Hace muy poco, hace unos días, estuvo Michelle Aviv y dijo que de toda una lista larga de factores de riesgo, el fundamental, casi único, son los antecedentes. Los antecedentes, el tener, así que perfecto lo que estás diciendo, tener un familiar que tenga dislexia. Todo lo demás, todos los indicadores que nosotros tenemos tanto para trastorno del lenguaje y otro tipo de cuadros, no es representativo con un estudio muy actual de 6.000 casos, así que es representativo Sí, realmente 6.000 casos. Bueno, sí. entonces vos Entonces de tu lo familia que estás te decía, contando, sí. yo creo que aparte, mi abuela era campesina en Mm, Europa, o sea, mm, mucho mm, estudio tampoco hubiese sido plausible en esas condiciones, aparte mm, inmigró relativamente joven acá. Mi madre también, estamos hablando de una persona que debe haber nacido hace 100 años más o menos, o por ahí, sí, 100 años más o menos. No, no me acuerdo de la fecha exacta de nacimiento del año, pero sí, sería 100 años, tendría más o menos o muy cerca. Entonces, tampoco se estilaba tanto que las mujeres, más de una clase, digamos, o sea, mis abuelos eran trabajadores clase media baja o ujú, baja, estudiase tanto, o sea, se claro. pensaba más en la mujer como la mujer de casa. Entonces tampoco tenían tanto estudio y cierta envidia tal vez yo creo que había con mi padre, competencia medio ahí solapada, entre que él sí le gustaba mucho el estudio, era muy bueno estudiando mi padre. O sea, Ujú, él o sea, terminó de grande igual la carrera, o sea, yo lo conocí estudiando en la universidad, terminó la carrera de contador y después siguió la carrera de, ¿cómo se llama?, de economía. O sea, le ah. encantaba estudiar. Aparte, era el típico que me fue horrible. Al otro día, ¿cuánto te sacaste? 9. Y vos como chiquito, lo que estás contando es que no tuviste mucho apoyo de tu familia. Y cómo eras vos? ¿Y cómo afrontaste vos estas primeras experiencias que seguramente en tu memoria están, ¿no? Episódica de A haber ver, vivido alguna situación donde todavía está muy lejos el diagnóstico, que se lo atribuimos a tu esposa.
sí. Es así, Por es eso, así, pero la que vos bajó como el martillo chiquito, fue ella. cuando sentiste, Este, sí, eh, a ver, perdido y eh, perdido y muy confundido también. Y mm, aparte después, no es tal vez bronca, es decir, como si yo lo veo, los otros no lo ven. O sea, por ejemplo, yo siempre fui bueno en algunas materias, o sea, yo siempre tuve excelente memoria auditiva. O sea, me decías algo, yo por ejemplo veía una película, un cassette, me lo acordaba por años, de años, y me lo acordaba perfectamente. Pero si a mí me tomaban oral, era un rendimiento, y yo lo notaba. Si a mí me tomaban escrito, era un rendimiento totalmente distinto. Aparte, el otro tema es que yo fui a un colegio bilingüe de chico, o sea, era toda la mañana en castellano, toda la tarde en inglés. Se hablaba en inglés, no se podía, digamos, ya pasado el segundo grado, no se podía siquiera hablar en castellano, no te lo iban a permitir prácticamente. O sea, vos querías ir al baño, no decías, may I go to the bathroom, podías orinarte tranquilamente en los pantalones porque no te iban a dejar. pero vos fuiste, Entonces, vos sos bilingüe, o sea que pudiste afrontar a nivel oral sí, a la nivel segunda oral lo lengua. puedo hacer, Sí. yo puedo hablar bien, porque a mí aparte me enseñaron a pensar en inglés, o sea, yo lo que Mm. digo, el error que yo veo normalmente cuando se trata de enseñar un idioma es que se enseña traduciendo. ¿Y cuál es el Claro. problema cuando vos traducís? Tenés que comprender la pregunta, traducirla al castellano, pensar lo que tenés que decir y después traducirlo al inglés. Claro. Primero es muchísimo esfuerzo. Segundo, hay cosas que son intraducibles. O sea, Exacto, claro. hay cosas que cuando vos querés traducirlas se parecen, pero no son exactamente lo que vos estás diciendo. Y depende del contexto y todo, puede variar mucho. Entonces, eso perdés el hilo, o sea, no te quedás afuera. Y con respecto Borges a la alguna vez escritura, dijo, sí. A no, ver, te no, quería decilo de decir Borges, por que favor. Borges decía que no me acuerdo qué autor alemán, creo que era, no me acuerdo si era Goethe, no me acuerdo cuál era, lo pudo realmente comprender cuando él lo leyó en alemán. Mm, O sea, cuando él lo sí. leyó en alemán, él lo pudo comprender. Y te pasa eso con otros idiomas. O sea, y entonces, ¿cuál era mi problema? A mí, mientras me dejasen en la parte oral, perfecto. Cuando me hacían escribir, escribían un precioso Span-English rarísimo, o sea, el Claro. D, que es o sea, básicamente la misma palabra, pero se escribe en castellano D y en inglés THE, podía ir escrita de cualquier forma en cualquier momento. Eso es muy importante lo que está diciendo él, porque también pasa en el español, depende el nivel de dislexia. Y me da pie por algo que no me quiero olvidar de decir, que en algún momento hay que plantearles en las escuelas que es más importante el contenido que la forma, ¿no? Porque la dislexia puede producir una cuestión, los que somos terapeutas de la comunicación lo sabemos, un impedimento, un obstáculo para la comunicación. Y a veces hay palabras que igual se pueden interpretar, aunque no esté la ortografía perfecta, o si una persona puede ver que escribe, pero escribe castellanizado. A ver, ¿no se entiende eso? Bueno, obviamente, todos queremos, somos puristas, pero no al límite de bloquear el proceso de comunicación, ¿no? Y esto hay que tenerlo bien en claro, porque eso puede ir con otros tiempos. ¿Y cómo te afectó a vos la autoestima, sentirte quizás distinto? ¿Cuándo más o menos podrías decir que empezaste a percibir vos mismo frente al resto, que se te estaban pidiendo cosas que quizás otros no tenían dificultad o que vos tenías que buscar otra forma para Eh, apropiarte, ¿no?, de ese conocimiento? eh, o sea, yo creo que lo primero que yo sentí es que el primero, o los primeros en general bullying normalmente es a veces más consciente, menos consciente son los profesores maestros. O Uh-huh. sea, en mayor o menor medida, ellos generan bullying. O sea, y es como que Exacto. parece que no se hacen cargo, no se lo entienden. Después entendí con el tiempo también razones por lo que lo hacen, pero bueno, es como Uh-huh. que lleva más tiempo de elaboración darse cuenta. Pero cuento una sola cosa muy simple. No me acuerdo si era tercero o cuarto grado que yo escribía para el traste, porque era así, Claro. yo escribía Sí, para sí. el traste. Pero había cosas, o sea,
yo era muy imaginativo si me decían que tenía que escribir una composición. Siempre tuve aparte mucho humor, un humor un poco irónico muchas veces, o sea, el usar el humor, digamos, era una forma de sacar presión de las cosas. Y es una fortaleza, porque es de pensamiento Eh, lateral también, en las personas con y, dislexia, así que no y solamente. eso como que mucho no cuadraba, digamos, más en un colegio como era un colegio inglés, más tradicionalista, no cuadraba demasiado. Bueno, pasó que una preciosa profesora, maestra en realidad, no es profesora, creo lo que te digo, que está en cuarto o quinto grado, como decía que yo escribía muy mal, habló con el director y me hicieron, ya estando en ese grado, creo que estaba en quinto, en cuarto, porque el profesor de quinto o sexto fue un muy buen maestro, digamos, este, me devolvió a cuarto, porque decía que yo no tenía el nivel como para estar en ese grado. En realidad lo que pasaba es que ella no sabía qué hacer conmigo. Y Pero eso, claro. obviamente, si eso no es bullying, que me lo explique qué es. Y después Entonces, claro, exactamente, eso no se puede tomar, y más en un cuarto grado. O sea, se tiene que tomar en un grado estratégico y no en cualquier momento del año. pero aparte no era un problema, digamos, de decir, yo podía repetir toda la vida, eso no iba a mejorar, porque no es que yo no tenía el nivel porque no entendía, no es que yo no sabía las tablas, porque aparte hay cosas que vos decís, si se tomase el tiempo de encima analizar lo que tiene enfrente, se daría cuenta que lo que ella dice no cuadra con lo que está pasando. O sea, decía que yo tenía mal nivel de matemática porque no sabía las tablas de multiplicar. Pero después, en Claro. ciertos momentos, yo era el único que podía resolver los problemas. O sea, los problemas que para el resto eran más complejos, problemas, digamos, matemáticos en cuanto a Pedrito se hizo tal cosa y después hizo tal cosa. Yo los podía, me acuerdo una vez que pero ninguno lo pudo resolver. Yo me lo quedé pensando, fue el último, viste, cuando te dicen, los 10 primeros que resuelven esto tienen un 10. Fue el último en entregar, y el único que lo pudo resolver correctamente. Entonces decís, Claro. perdona, ¿cómo? Por un lado decís que es malo en matemáticas, y después le pasó el trapo a todo el resto de la división. ¿En qué Claro, quedamos? eso es lo peculiar, por eso no se soluciona con una repitencia. Lo que pasa es que a veces esto ocurre en los primeros grados cuando no se logra alfabetizar. Está clarísimo lo que dicen por acá. Entonces, digamos que te afectó la autoestima y te sentías distinto. Y un poquitito. Y cuando pasaste al Sí. secundario, y yo quiero saber si el tener dislexia te afectó para tu parte vocacional. Si te fue un Eh, impedimento, si te sentiste más limitado con relación a lo que vos querías hacer de tu vida, digamos. no sé si, tampoco tenía, en esa edad tampoco tenía del todo claro, o sea, es la edad que todavía vos tenés un poco la vocación de acuerdo a quién admirás, ¿no? Uh-huh. Este, yo sí tenía, por ejemplo, me gustaba las cosas de las partes técnicas, sabía que me gustaban, por ejemplo, siempre me gustaron las carreras de autos, porque mi familia decía, un partido de River Boca podía pasar sin pena ni gloria, pero nos vimos todas las carreras del Ole Reutemann, así de simple. Pero el tema de decir, yo seguí, en parte yo creo que eso fue la vocación frustrada de mi hermano. Mi hermano es ingeniero, pero él hizo un comercial. Yo fui al industrial. En el industrial el tema de que escribas mal importa, pero no sé si es tan fundamental como, o tal vez no fue tan fundamental. Sí tenía el problema de decir, te pedían carpeta, y era desastre. A mí me decís, quiero evaluar tu carpeta, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, yo no podía Y eso. llevar una carpeta. ¿Y te llevabas las Y materias aparte, por eso? ¿Te llevabas las materias por ese tema de no tener la carpeta prolija? Pues seguías sin diagnóstico por eso, ¿no me es he cierto? llevado, pero el problema es que uno, como digo yo, es disléxico, pero no tonto. Entonces,
¿Qué es lo que yo me di cuenta? Para empezar quería aclarar una cosa. A mí me pasó una cosa que sí eso me pareció muy mal y creo que también fue un error de mis padres. O sea, yo me llevé inglés siempre, por lo que decía, yo no podía escribir en Claro. inglés. No podía. Entonces mis vacaciones eran estar estudiando en toda la primaria para rendir materias de inglés. Siempre. Una Entonces tortura. ya de por sí yo ya sabía lo que era un examen cuando llegué al secundario, como, ¿qué es eso? ¿Cuál? ¿De qué novedad me estás hablando? Y acá me, Lo conozco desde hace años. acá me preguntan algo interesante, porque yo te pregunté antes de la autoestima y si vos te sentías diferente. Entonces me preguntan, vos, cuando ya eras adolescente, en algún momento te cuestionás lo que te pasa. Entonces, ¿cuál era tu hipótesis? Eso me pregunta acá Patricia, interesante la pregunta. Tu hipótesis en ese momento. Porque muchas veces dicen, Sí, a mí me pasa con los adultos que dicen, yo me siento que era un tonto. Para mí es una liberación no, saber que no, tengo no, 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 dislexia. no. Vos no, porque ya No, tenías otras capacidades que vos tenías en claro que en esto eras muy bueno. Quizás esas fueron no, tus fortalezas, por eso, yo ¿no? me daba cuenta que en algunas cosas era muy bueno y en algunas cosas, aparte, mi forma de razonar era muy buena, muy, Claro. muy buena. O sea, que yo tal vez a veces tenía un poder de síntesis para explicarte algo que otra persona no tenía. Entonces, evidentemente, tonto no era. Yo nunca me sentí tonto. Claro. Sí notaba que había cosas que mm, por ahí no andemos por ahí mejor. ¿Viste? No es algo que me agrade. Digamos, la No, está escritura bien. no es algo que me agrada. Y cuando, claro, y cuando fuiste papá, ¿tenías temor de No, que espera, en ese te momento ya quería sabías terminar el de contar esto, diagnóstico, lo ¿no? del secundario. Dale, sí. Ah, Espera, sí, te sí. quería contar lo del secundario. ¿Qué pasó un poco con el secundario? Creo que primero y segundo, yo lo hice en dos colegios por un tema de distintos que también quería comentar esto, porque el primer colegio que yo fui era primero, segundo, tercer año se hacían de mañana, cuarto, quinto, sexto se hacían de noche. Entonces yo hice los 3 primeros años de mañana, y primero, segundo año anduve bien, tercer año ya me empecé a llevar bastantes materias. Cuarto, Ujú. quinto, sexto año me llevaba hasta recreo. Pero después me di cuenta por qué. ¿Por qué? Porque a mí un examen era mucho más fácil que hacer todo el esfuerzo todo el año para lograr hacer la carpeta, hacer exámenes. Porque en un examen de diciembre, de marzo, es oral básicamente. Mira O si vos. te hacen las preguntas, te hacen un cuestionario corto. No te hacen una cuestionario de 3 carillas y tenés que escribir a raudales. No, ahí tenés 45 minutos. Entonces, son cosas cortas. Entonces, eso a mí me beneficiaba. Entonces, yo me di cuenta que para mí era más fácil y menos esfuerzo llevarme las materias. Mira vos. Pero eso porque después podías asimilar toda esa información junta, que no a Yo todos les jamás pasa lo o mismo. sea, No a todos yo les no me pasa lo llevé mismo. previas. Pa. Claro, por eso. Suplías con Yo tu llegué a capacidad. rendir siete Claro. materias en diciembre y a aprobar las 7. Es más, llegué a rendir 2 materias en un mismo día Bueno, y por las eso, aprobaba. por el alto nivel cognitivo, eso hay que destacarlo. ¿Mm? Claro, no, y aparte lo que te digo, que era un entorno más favorable porque básicamente te tomaban pruebas cortas y te tomaban orales. Claro. ¿Qué más quería? Me llegó a pasar en una materia en física que me la hicieron llevar por nada. Fui al examen y en el examen me saqué 10, con lo que terminé el año con 7,25 de promedio final. Claro. Bueno, pero acá hay gente escuchando que tiene dislexia o tiene hijos con dislexia que no le ocurre lo mismo, porque la verdad que hay que decirlo que la variabilidad es una característica, o sea, no se puede Sí, sí, sí. generalizar. Por eso es que en el caso de él ocurre eso, en otros tienen dificultades de memoria y eso hace que no puedan seguir ese ritmo, ¿no? Realmente. Sí, Bueno, sí, ahora sí sí. te llevo, porque no quiero que no nos alcance el Sí, tiempo, te llevo a tu rol de papá y cómo sí. fuiste viendo la evolución de tu hijo, que ya en ese momento ya empezabas a saber, porque ya estabas casado y ya estabas sabiendo que tenías dislexia. Entonces, Y cuando tu hijo sabíamos, fue creciendo, ¿cómo fuiste viendo eso? ¿No? Su y evolución. sabíamos que estaba dentro de las posibilidades que Mm, podía salir uno de nuestros hijos con dislexia o no.
Este, bueno, al principio, digamos, creo que hasta segundo grado más o menos, creo como que estaba ahí. Después, obviamente, que por eso nos conocimos nosotros dos, cuando ya teníamos una sospecha más que firme de que tenía dislexia, vos lo evaluaste y sí, nos dijiste sí tiene dislexia y bueno, después lo empezaste a reeducar, que en eso totalmente agradecido con vos, porque fue de lo mejorcito que le ha pasado. Ojalá me Decime, hubiese pasado a mí algo así. gracias, pero vos, yo no, en ese momento no te conocía tanto, ¿cómo viviste vos como papá? Eso es muy importante que nos comentes, ¿cómo viviste el tema A de ver, ver que tu hijo tenía esto que vos realmente tuviste mucho esfuerzo y en cierta forma, como bien decís vos, no tuviste el acompañamiento tal vez deseado? Entonces, ¿cómo fuiste viendo esto? Cuando veías que te pasaba algo parecido, digamos. sí, no sé si le pasaba algo parecido. El tema es, uy, soltaron a la fiera. Si escuchan ladridos son las perras. Bueno, no hay problema, El, sí. el tema es que no lo veía como algo malo en sí. Yo sé que ser disléxico tiene sus limitaciones y tiene sus cosas buenas, digamos. Entonces no lo veía como algo, como una limitación. Este, y bueno, el tema es parte de la vida. Él tendrá que ver como un poco cómo lo maneja, cómo se siente. Eso ya es un tema de él, no es un ¿Cuáles tema son mío. las partes buenas que vos? Porque yo creo que toda la gente está queriendo que vos digas eso. Porque A es muy ver, importante que digas eso, las partes que vos eh, percibís que son positivas. Porque ahora con el tema de la neurodiversidad, desde que planteó toda esta cuestión, viste que hasta se está pensando en hasta cambiar un nombre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, es importante que vos comentes, ¿no? Habrán yo, escuchado, ¿no? La holodisnomia, o sea, la posibilidad dentro del enfoque de Armstrong que plantea la neurodiversidad y plantea este holo como una forma general de leer y disnomia porque tiene otra forma, ¿no? De denominar. Entonces ya se empieza a ver mucho más este tema del cerebro neurodiverso y ahí con la inclusión, con las formas diferentes de aprender, ¿no? Con el aprendizaje de por vida. Hay muchas modificaciones ahora que se pueden, vos bien seguro sabés lo de la ley. Entonces, bueno, eso. que también Me, tuvo me que ver interesa, sí, sí, no, que te contanos de la decía que parte Alejandra, buena, mi sí, mujer sí. tuvo que ver también con que salga esa ley, ¿no? Por Asalfa, Así que ¿no? Representando a sí, Salfa, ¿no por es ASALFA, cierto? exactamente, que es la Asociación Científica de las Fonoaudiólogas. Bien, Este, contanos que, eso entonces. no, vamos a lo que preguntaste antes, Sí, igual. sí, a eso. Yo lo que noté que yo, lo, primero tenía una inventiva que no era la normal, o sea, yo podía relacionar cosas que la mayoría no iba a poder relacionar, o que ni se imaginaban, que no eran conexiones que normalmente no haría. Este, entonces, como que podía, digamos, inventar en ciertas cosas que para los otros les parecía totalmente increíble. Y que eso lo podés asociar, lo podés usar y que lo podés asociar a muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo lo que noté es que las personas que no, o sea, las que leen normalmente, la forma de pensar es como ir por un caminito. Ellos van por el caminito, como que van leyendo la línea y al final llegan a donde quieren, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Yo no es mi forma de pensar. Yo necesito ver todo el panorama. Cuando vi todo el panorama digo, entonces para llegar tengo que ir por ahí, ahí, ahí y ahí llegué. Entonces eso me permite hacer caminos que son totalmente diferentes a lo que la mayoría haría. ¿Entendés? Y eso yo creo que es parte de mi dislexia. Y que Sí, aparte sí, lo noto, por ejemplo, el tema de cómo manejo la parte visual. Mi hobby es la fotografía y te pones a qué bueno. investigar y hay mucha gente que maneja, digamos, la parte visual, por ejemplo, Steven Spielberg, es disléxico. Es Y cierto, eso es te cierto. permite contar cosas, por ejemplo, con imágenes o darle no sé si trascendencia, otro significado, otra forma de contar cosas con imágenes. O sea, yo me acuerdo que
A mí no me trató una fonoaudióloga, me trataron psicólogas como 10, 15 años, no me sirvió de mucho, por lo menos para la parte de la dislexia, pero siempre me acuerdo, por ejemplo, que ella decía que si yo dibujaba, aparte de que siempre fui muy bueno dibujando, las posiciones y los monigotes míos, aunque fuese un monigote, la expresividad que tenían mis monigotes era fuera de lo normal. Y yo creo que eso es parte de lo que lográs por la dislexia, o sea, la información visual la procesás de otra forma, y la información en general la procesás de otra forma. Y qué bueno que te dediques a la fotografía, porque es importante esto, porque a veces hay personas que tienen dislexia que no han encontrado algo para poder desarrollar alguna habilidad de la cual ellos son fuertes. Hace poco se hizo una investigación en Italia donde se le preguntaban a las personas adultas qué habían podido desarrollar de las fortalezas. Y lamentablemente la conclusión fue que no habían podido desarrollar la mayoría, pero no fundamentalmente porque el medio ambiente no había permitido que ellos desarrollaran esas habilidades. Y eso es lo que hay que tratar de combatir totalmente, de darle posibilidades. Son muy buenos en diseño, también son muy buenos en lo empresarial, ¿no es cierto? Sí. Sí, o sea, ves algunas cosas que las ves distintas, o sea, no sé cómo explicártelo. Ves cosas que, te cuento digamos, por no salir mucho de la fotografía, pero como que todos me miraban como diciendo, este tipo está loco. No sé si se acuerdan cuando fue lo de Fukushima con Japón, que explotó, fue digamos, el terremoto, se devastaron gran parte de Japón, hubo el problema. Terminó eso y yo en un foro así de fotografía le digo, va a subir el precio de las cámaras. Y me miraron como diciendo, está loco este flaco, ¿qué tiene que ver eso? Y sí, porque te lo pones a pensar, todas las cámaras ¿de dónde vienen? De Japón. Si están destruidos los puertos, ¿por a dónde lo van a poder sacar? Por ningún lado. Ergo, se van a tener que manejar con el stock que hay. Si se manejan con el stock que hay, ¿qué van a hacer? Van a aumentar los precios. Dicho y hecho, a los 2, 3 meses, los precios se habían aumentado un 10, un 15%. El resto de la gente ni asoció una cosa con la otra, ni se les ocurrió asociar una cosa con la otra. Por eso Entonces, también eso está muy bueno, pero para mí no quiero dejar de decirte algo, porque hay investigaciones sobre eso. Se considera que la persona con dislexia socialmente hace un aporte enorme. Otra cosa es lo que ya dijimos, que individualmente se le permitan desarrollar las habilidades, pero que en la sociedad el rol es fundamental, por lo que puede aportar desde este pensamiento distinto, ¿no? Sí, o sea que sí, nutre sí. y le da como más color el hecho de que no somos todos iguales y que esa forma de pensar sea distinta. Y ahora, eso vos lo ves en Sí. tu hijo. Contanos un poco la relación de esto que tenés vos y si tu hijo vos notás algo de eso con respecto a lo visual. Sí, sí, o sea, Valentín en eso no tiene, no sé si es tan, o sea, Valentín tal vez es más cerrado, yo no era también tan cerrado como él. Valentín tiene una personalidad tal vez más hacia adentro. Sí noto que sí tiene esa rapidez en algunas cosas que decís, y sí, lo resolvió así, lo resolvió muy rápido, pero tiene, o sea, como que sí tiene cosas que vos notás que son parecidas, que decís, esto viene de ese lado, pero es distinto, o sea, también es como decir, no somos iguales, no nos parecemos, y aparte el tema es que lo que te digo, siendo el padre uno no es del todo objetivo nunca. ¿Cómo a ver, yo sé, vos has sido siempre un padre muy presente y lo has ayudado mucho en el estudio. ¿Qué te aporta a vos ser disléxico para ayudar a tu hijo que también tiene dislexia? Más que todo lo que yo, o sea, en la primaria el problema es en la primaria realmente, la primaria con él se ha portado fantástico. Las maestras y demás que tuvo en la primaria se han portado fantásticas, todas entendían perfectamente que era la dislexia. Se les dijo una sola vez cuando se le diagnosticó y después como que de grado en grado él ya iba pasando sabiendo que era dislexia, qué adaptaciones le tenían que hacer. No hubo, la pasó, como diría Alejandra, por un tubo.
no hubo ningún problema, hasta que llegamos al secundario. Y eso fue otra historia totalmente distinta. Ahí es como que lo decíamos y era como chocar contra una pared. No entendían, todavía no entienden qué es un disléxico ni qué es una adaptación, no lo entienden. O sea, ¿Vos realmente... utilizás la ley para hacerse valer? ¿Utilizan decir que está la ley, por sí, ejemplo? En eso sí. El tema es que acá hay un problema que es difícil de explicar. O sea, yo utilizo la ley, pero el tema es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Sería, yo no lo dejo avasallar básicamente a Valentín. Y obviamente le voy a ir con los tapones de punta cuando yo noto que lo están avasallando. Tuvimos algunos encontronazos, por desgracia para esta profesora, encima era profesora de ciencias, yo no lo comenté, yo estudié, si bien no me recibí, que en parte fue el problema de que murió mi padre y demás, y en parte tal vez que era mi vocación y no era mi vocación, tal vez si hubiese estudiado, no se sabe, como digo, no sé qué, pero yo estudié licenciatura en física, aparte de ser técnico en máquinas herramientas, o sea, lo que sean las materias técnicas a mí no me asustan, las conozco y las manejo bien. Con esta maestra que él está haciendo lo que sería un bachillerato, no sé, ahora le cambiaron el nombre a las cosas, pero bueno, es básicamente un bachillerato a donde justamente el tema de matemáticas y física y demás es como que los padres están como perdidos. Claro. ¡Ay, No, física, sí, matemática, qué puedo hacer! ¡No! Y eso seguro. a mí no me molesta, o sea, estoy en mi salsa en cierta medida. Y bueno, con esas con dos profesoras justamente de medio como que le fui al choque. Y lo que le explicaba, o sea, aparte le dijo que el tema es que cuando quisimos entrar, digamos, la primera recepción que tuvimos del colegio fue como tipo frontón. Y terminamos esa reunión que yo le dije muy simple, mira, sea como sea, la ley está y ustedes tienen que cumplirla. Siguieron sin cumplir la ley, lo que hice fue muy simple, fui a hablar a la supervisión de estudios secundarios de colegio privado. Escuchen los padres que están pasando por situaciones similares, ¿no? Hasta dónde llega él, dónde tuvo que llegar. Con eso me encontré también con una persona que, si bien no sabía muy bien lo que es dislexia, por suerte para mí tenía un cartel que decía dislexia. Bueno, yo le expliqué y aparte les aclaro, yo me dedico a la parte comercial, o sea que, como digo yo, para mí el pelearse es una herramienta más dentro de la negociación, ni más ni menos. Claro. Yo no me peleo porque estoy ofuscado, yo me peleo porque me conviene en ese momento pelearme, si no, no me peleo. Entonces, fui con la mejor cara de pobrecito posible, o sea, yo no fui a pelear, fui a decirle, lo están maltratando, le están haciendo bullying. La persona le entendió, le expliqué más o menos lo que era la dislexia, que era que él tampoco estaba del todo enterado, y se dio la casualidad que tenía un buen trato con la directora del colegio. Ajá. La llamó a la directora del colegio, bueno, ¿qué pasó? Y entonces de ahí en más, en las pruebas, ella estaba presente y las estaba ahí como mirando, pero que bueno, las profesoras es como que, como a mí me están controlando, yo que soy una profesora de secundario. Y sí, te están controlando porque estás haciendo las cosas mal. Claro, exactamente. Pero, o sea que tuviste que ir a una instancia por encima de la directora para que se la diera bajar a línea. ¿Y vos qué pensás con respecto a eso? ¿Qué pensás? ¿Qué es más que todo la falta de formación, la negación? Que vos ya tenés un camino recorrido en esta lucha. A ver, como todo, es un combo de cosas. Yo creo que, para empezar, las profesores de secundario son un quiero y no pude. O sea, mientras que yo creo que la persona de primaria, la persona que es maestra de primaria o maestro, digamos, de primaria es de vocación, porque le gusta.
El de secundario no sé si es tanto porque le gusta, sino porque ha sido la salida laboral que encontró. Entonces ya empezamos -10. Segundo tema, los adolescentes están Bravos. bravos. Pero no es el caso no es el caso de tu hijo, porque nunca ha tenido cuestiones de conducta. Otros niños con dislexia sí lo tienen y está contemplado que tengan cuestiones de estadísticamente baja autoestima, ansiedad y problemas de conducta. En el caso de tu hijo no. No digo que es un santo, tiene sus pequeñas rebeliones y sus cosillas, pero no es un mal chico, no está en la, digamos, vamos a decirlo bien y claro, no está en la boludez. No está en me emborracho porque todos mis amigos se emborrachan y no está en ese tipo de tonterías. Tiene sus cosas como todo adolescente, pero no tiene cosas así tontas. Y aparte es muy respetuoso. En eso mis dos hijos son muy respetuosos. Porque son mellizos, o sea, tengo una nena aparte. Que es un poco, que van al mismo colegio, si bien hasta ahora iban a grados diferentes, es también un poco la que me lo apoya en el sentido de traer información o comentarme cosas que tal vez él, más porque es un poco más tímido, no le gusta tanto comentarle. A él un poco la situación de tener que no poderse valer por él mismo no le gusta demasiado. Pero bueno, por ejemplo, una cosa muy simple, él podría, por la ley, sacar las fórmulas, por los exámenes que necesita fórmula, y le cuesta sacar la fórmula, le cuesta hacer valer su derecho de yo puedo tener las fórmulas acá para hacer el examen. No quiere eso, no quiere tenerlas a la vista. No quiere, es como que le cuesta en cierta medida, todavía le está costando acomodarse con eso de que sí es disléxico, que puede, que no puede. Pero volviendo al tema, empezamos con un frontón, y cuando un poco se armó eso, las dos profesoras con que tuve más problemas fue con la de matemáticas, que aparte yo le decía una cosa muy simple, yo sigo sin saber las tablas. Sin saber las tablas. Exactamente. Eso pero llegué a tercer año de... Exacto. Claro, pero llegué a tercer año de ciencias exactas. ¿Vos me vas a decir que no sé matemática? Por eso, o sea, y aparte como a mí, el otro tema a mí siempre me encantó la historia. Y la historia en general, o sea, por ejemplo, en física o en matemáticas, siempre me encantó saber cómo se inventaron las cosas, cómo se descubrieron las cosas. O sea, la historia detrás de la ciencia también me interesó mucho y leí mucho de eso. Entonces yo le decía, cuando no había calculadoras, había dos tipos de matemáticas. Los que iban más y hacían desarrollos y los que hacían cálculos. Entonces yo le decía, ahora no se necesitan matemáticos calculistas, para eso tenés computadoras. Ya no se usa más, o sea, que vos no sepas hacer cálculos en este momento no le importa a nadie, y podés ser el mejor matemático del mundo y no saber hacer un cálculo, o sea, no podés, porque el concepto de matemática, el problema de matemática no es saber cuánto es 2 más 2, es entender qué es 2 más 2, es entender la operación que está, y Valentín eso lo entiende perfecto, y aparte lo otro que sí ahí yo me doy cuenta que es bien típico de dislexia, él cuando tiene que hacer desarrollo sobre todo, le cuesta el tema de ser prolijo en el desarrollo de la formulación. Yo también era, pero aprendí, digamos, y de tanto pegarme y hacer las cosas mal, uno aprende. Pero se nota mucho la diferencia, cuando es algo geométrico, algo que implica más lo visual, es rapidísimo en la parte geométrica. Yo tengo que pasar un aviso, tu hijo fue el único que hizo rapidísimo unos rompecabezas muy complejos, que aún yo lo sé, los sigo, a veces se los presento a chicos más grandes y no lo logran resolver, ¿te acordás? Ese juego que se llama Gilada, sí, me lo saco. Hizo 50 rompecabezas rapidísimo. Tiene una inteligencia, digamos, un alto nivel cognitivo, para la inteligencia no verbal.
es brillante. No, Él te por habla eso, algo de lo que quiere ser él cuando termine, te está hablando de algo vocacional, ves que tiene inclinación hacia alguna ciencia, algo y qué puntual. sé yo, No te por ahora plantea la nada? inclinación es hacia los videojuegos, le gusta jugar videojuegos, no sé, tal vez lo haga, o sea, Sí, tal vez termine desarrollando videojuegos, no lo sé. sí. Yo en ese sentido, yo lo que no lo quiero presionar, ni siquiera quiero presionarlo a que haga algo que a mí me hubiese gustado ser. Él que No, sea lo claro, que a él lo haga feliz. exacto. Y él tiene que encontrar que lo hace feliz. Ese es el problema, y ese es su problema. Mm, Hasta acá llegué yo. Y lo que te comentaba, el colmo de lo extraño, que una de las profesoras de esta, que es de ciencia, ahora que yo trabajo acá en mi casa, ¿no? Y que estábamos en pandemia, yo a veces agarraba y chusmeaba un poco para ver cómo les daba clase, cómo le explicaba las cosas, porque también eso es como todo, cuando vos sabes, con ver un par de cosas ya te das cuenta del nivel. O sea, como yo veo una foto y me doy cuenta de qué tan buen fotógrafo puede ser alguien, veo cómo te explico un tema y te digo, si lo encaró por ahí fue mal. mm. ¿Entendés? Y estaba explicándole un tema, y yo la miro y digo, se equivocó, le va a dar al revés, le va a dar negativo. Dicho y hecho, terminó de hacer todo, me equivoqué. O sea que yo le digo, no sé si es, pero que hace todos los errores de disléxico, esta profesora hace todos los errores de disléxico, y lo divertido que ella ni lo debe saber que ella es Mirá disléxica, y vos, yo no lo puedo asegurar, pero tengo mi seria sospecha de que lo es. puede ser, Este, puede y, ser. No se y lo lo podés otro que me ha decir. sorprendido, no, tal vez después que esté Cuando recibido, tal vez termine, se lo digo, cuando termine se lo cuando decís. termine y tenga el diploma en las manos. No Pero quiero me que lo dijiste que pasen de nuevo a cuarto grado. claro, me dijiste que el pediatra, la pediatra también me dijiste que Sí, la sabías que era, pediatra que los atiende a ellos es disléxica. Pero no, hay muchos más disléxicos de lo que uno imagina y exactamente, no, está eso subdiagnosticado. Exactamente. no te impide hacer las cosas, o sea, Mm. que vos logres o no hacer las cosas es un combo de cosas, o sea, Pero en parte, Álvaro, hay cuestiones del medio ambiente de los adultos con dislexia que le traen problemas. Siempre se hace acotado a la lectura en el colegio y a la escritura, pero después en el medio ambiente, como adulto, algunas cosas se te complicaron, decime si no. a ver, empecemos por la más sencilla. Cuando era Sí, adolescente iba a bailar, acordarme del nombre de la chica con que estaba bailando, claro, cosa que no sucedía muy seguido, claro. me cuesta horrores acordarme de los nombres. Pareces un Y encima, desinteresado, no, desinteresado. lo peor es que yo tampoco me puedo acordar número de teléfono. Los números de teléfono, Que antes pero eran fundamentales, ahora ya no, pero antes era, ahora no, agarrás y no, decís lo pero escribo, pero digamos antes que yo sí. soy de la vieja guardia, pero uno desarrolla sus estrategias. Conseguía un papel, le pedía que me anote el teléfono y de paso le decía, poneme el nombre, si no después me voy a confundir. Entonces ahí, ¿qué Porque tenés hacía? muchos Ella me papeles, ponía su nombre y me daba el teléfono claro, y yo en caja y ya estaba y no se daba cuenta que yo no me claro. acordaba ni cómo se llamaba ni... Y decime, Este, y de perderte en la no, ciudad o perderte con las calles, no, con las en eso numeraciones, Valentín, en eso vos, nosotros dos, vos, no, en eso no, los dos tenemos muy buena orientación ubicación en espacial. orientación. Los dos somos muy buenos en eso. No, pero quería contar otra cosa. Ahora no pasa porque ahora no te dan, nadie te va a dar hacer un cheque a 45 días y ahora ni se hacen cheques. No. Pero yo nunca pude aprenderme los 11 meses del año, porque para mí siempre eran 11. Yo los decía uno detrás del otro y siempre alguno me faltaba. Perdón que pase un Cuando aviso, hacía, perdón, no dejen de tomar secuencias familiares del self, por ejemplo, porque ahí van a encontrar, yo lo he tomado mucho con personas con dislexia y ahí fallan en toda esa secuenciación que supuestamente tiene que ser memoria procedural automatizado y bueno, es lo que está contando él. Sí, entonces no bueno, te acordabas y los meses lo del que año, contaba, ¿eh? Sí, cuando años que no había esta preciosa inflación y te dejaban hacer cheques a 45 días, yo muchas veces hacía un precioso cheque a 45 días que mi cliente lo iba a cobrar en 15 porque yo me comí un mes de por medio. uy, terrible, claro.
Entonces ya me llamaban del banco, viste, che, te entra tal cheque, pero si ese era en 45 minutos, ya sabían. Lo otro que sabían, mis cheques tenían salvadas por todos lados. Yo me podía Oh, equivocar al escribir la fecha, al escribir los números, la cantidad de números, la cantidad en letra. Yo pero creo que eso, perdón, eso porque vos no tenías un jefe, porque si vos hubieras tenido un jefe, la hubieras pasado muy mal, más allá de la situación. Yo he no, tenido si yo tenía un comunicación con jefe y gente me con ponía a hacer. dislexia, claro, es terrible, te quieren echar No, pero lo que yo digo, si yo directamente. hubiese tenido un jefe y me ponía a hacer cheques, era un tarado mi jefe. Tenía que Y buscarme dejar, otro trabajo porque que tenía claro, como jefe era un inútil. Si querés te cuento algo gracioso. Yo trabajé, digamos, tanto en relación de dependencia como después como autónomo, digamos, con mi propia empresa. En una empresa que yo trabajaba, vendíamos productos y brindamos un servicio de análisis químicos y demás. Este, a esta empresa nosotros entró a trabajar el hijo del jefe que se había recibido en el secundario de químico y ujú, entró a trabajar obviamente en la parte de análisis. Los clientes uno los conoce y ya sabe más o menos el perfil que tiene y entonces digamos, su fuente de trabajo, digamos, lo que nosotros le hacíamos los análisis, sabes quién lo mantiene más o menos siempre dentro de los parámetros lógicos y quién vas a poder encontrar cualquier cosa. Es como decir el colesterol de una persona. Vos sabés que hay una persona que siempre claro, va a tener el colesterol más o menos dentro de valores normales y hay personas que sabes que el colesterol le puede dar cualquier cosa en cualquier momento o la glucosa. Bueno, me pasó que yo agarré, me pasan los análisis de un cliente, pongámosle para dar valores, esos valores tendrían que estar entre 10 y 20, por decir una cosa, y me da 42. Digo, qué raro, que a él le dé 42, aparte tendría problemas, el claro, estaba funcionando bien, 42 no puede ser. Le digo una vez mis compañeros más antiguos que están en el laboratorio, che, chequeame esto, porque que me dé 42 a mí no me cierra. Lo chequea y no, era 24. terrible. A la Ese, otra vez ese, ese error era terrible. me pasa de vuelta cuando Ibas a le hace infartar el a la análisis el persona. hijo del jefe y agarra y me da de nuevo 81. Digo, 81 ni andaría, esto no puede tener 81. Le digo de nuevo, chequeame esto, 18. Otra vez pasa lo mismo, me da un valor así lógico, le digo, chequealo, de nuevo el número invertido. Entonces agarro, lo hablo con mi jefe y lo hablo, yo en ese momento ya sabía que era disléxico, sabía más o menos los Mm, síntomas, sabía todo, que todo eso que me mm, pasaba en el secundario, primario y universidad venía de mí, le digo, mira, acá se está pasando esto, fíjate, no te voy a decir con esto mm, pero háganlo ver, porque es muy llamativo y le digo, me ha pasado ya varias, bueno, el padre lo negó absolutamente, mm, y el chico, pobrecito, siguió ahí perdido como turco en la neblina porque él mm, se ponía mal, porque él claro, después, al yo mostrárselo, él se daba cuenta. claro. Pero el padre lo negó completamente. Por suerte no era mi jefe directo, digamos, Mm, pero yo lo que veo, y aparte de lo que hablamos de cómo manejarte con el secundario y demás, que nos gusta o no, la mayoría de los disléxicos tienen padres disléxicos. Y exacto. los problemas de los hijos, verlos reflejados de vuelta, para nosotros es que nos tiren, salen las heridas que Mm, muchas veces no han cerrado. O sea, mm, yo ya ahora me lo tomo, si me sirvió de algo esos 20 años de psicoanálisis que no me curaron la dislexia, me sirvieron para mm, tomármelo muy en jauja todas estas cosas. O sea, no mm, darle tanto mm, dramatismo. Pero yo lo noto, o sea, el tema es que vos ante eso como padre, lo que no tenés que hacer es ni que te agarre bronca, ni que te agarre, ni sentirte impotente o sentirte, vos tenés que defenderlo y después decirle, mira, este es tu derecho, vos sos así, y después hacer lo que te parezca. Es tu exacto. decisión ya qué haces con tu dislexia, qué dejas de Mm. hacer, no te dejes avasallar, no, que no permitan que le hagan bullying, tal vez sería el tema, pero Eh,
exacto, yo te voy a pedir ahora, porque tenemos que ir cerrando, ya me están diciendo excelente Sí. testimonio, muchísimas gracias, gracias. Tenemos unos minutitos más, entonces te dejo a vos Mm. que digas lo que faltan 5 minutos y se va a cortar. Seguramente que tenés más cosas para decir. Así que si Sí, quedó algo pendiente, por favor, no te interrumpo y... no, nada. A los que tengan dislexia, que no lo tomen a mal. mm, Es como uno es. Le tocó eso en suerte o en desgracia, depende de cómo lo tomes. ujú, Lo que te digo, no es ni bueno ni malo, es como decir, soy alto, soy bajo. Te tocó eso en la vida, ¿qué le vas a hacer? No lo podés cambiar. Y a los ujú, padres que o punto uno, este, que hay que tratar de enseñarle a los profesores. O sea, mm, los profesores en muchas cosas son muy ignorantes, aunque ellos no lo puedan entender. ujú. Y que no hay que pelearse con todos. O sea, lo que tenés que hacer es buscate tus aliados. En mi caso fue la directora, que fue un excelente aliado, y el resto, y bueno, tenés que bailar ese vals porque la ley dice que es así. Entonces, es la ley. Eso Y ayuda si ves que muchísimo, ¿no? Que esté la ley es una diferencia abismal. obviamente que ayuda un Sí, montón, mucho. Aunque obviamente no que se ha implementado bien, uno lo usa como un bastión para decir, guarda, y la que es una ley ya suena como, bueno, es una normativa. no, O y que sea, aparte si vos, si llegado al caso, le querés hacer un juicio civil, se lo sí, haces, exacto. ¿entendés? Sí, Lo sí. que pasa es que o sea, tampoco gastemos fuerzas en algo que, o Mm. sea, No, tratar lo de que te digo, si vos ves evitar que la judicialización, digamos, ¿no? ¿Para qué? sí, Vivir en no buenos términos. gastemos, o sea, Sí. tratemos de que, o sea, de que no lastimen, de que no avasallen, Mm. pero tampoco gastemos fuerza. Todo ese tiempo lo podés tener para estar con tu hijo y disfrutarlo, Bueno, y que él te disfrute, o sea, ¿para qué? O sea, es un esfuerzo inútil lo que te digo, si no, bueno. Bueno, no nos Álvaro, no sintamos puedo que dejar somos el de, justiciero que tenemos que ir arreglando el mundo. bueno, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo tu testimonio, que ya veo todos los que están hablando, gracias, enriquecedor, excelente, de los mejores comentarios. Tal vez más adelante te convocamos para algún otro vivo, por algún tema No, puntual, porque tenés no hay una problema. claridad de análisis, prácticamente has filosofado sobre los propios temas, por la forma en que reflexionás, que se ve que te pudiste correr y que también tenés una mirada, digamos, interesante, porque como tenés dialéctica, mirás de un lado y del otro, lo bueno y lo malo de cada situación. Así que esa objetividad yo creo que hace muy bien. ¿Eh? Bueno, Gracias, gracias, te gracias a la agradezco. audiencia por acompañarnos. Y espero que les haya Está. sido, no sé, interesante. Para mí fue riquísimo. Así que bueno, Bueno, quedamos en y gracias contacto. por invitarme, ¿eh? Por favor, Muchísimas gracias. gracias. Bueno, Ya chao, se hasta corta. luego. Chao, chao. Hasta luego.